Estimados, vamos a proceder con el último vídeo de esta serie dedicada al bien común, un vídeo que se titula simplemente Conclusiones. El objetivo de esta sesión es resumir, concretar y conectar todos los conceptos que hemos ido mencionando y profundizando en las anteriores sesiones, así como complementarlos con algunas reflexiones de índole práctica que pretendemos que sirvan a la audiencia para situar más en el terreno de lo cotidiano y de lo práctico una parte o una gran parte de los conceptos que hemos estado desarrollando hasta ahora. Decir que en el primer vídeo estuvimos acotando conceptualmente el término bien común, lo que corresponde al bien común de acuerdo con la filosofía clásica y de acuerdo con la ley natural. Estuvimos descartando y refutando algunas tesis que bajo la apariencia de ortodoxia esconden desviaciones muy concretas del concepto del bien común, como pueda ser comunitarismo, conservadurismo y en general todas aquellas formas de espiritualismo político que pretenden reducir el ámbito del bien a lo meramente privado o a lo meramente comunitario. La segunda sesión la destinamos a probar cómo el pensamiento filosófico y el pensamiento político moderno rechazan la idea clásica de bien común. Vimos cómo las sociedades modernas se fundan en los derechos subjetivos en ausencia de deberes previos, se asientan en la autoafirmación del yo, del sujeto o a lo sumo de una serie de lobbies reivindicativos de unas determinadas pretensiones y se observa también como consecuencia de todo lo anterior que hay una absoluta inversión de los fines y de los medios a emplear por la autoridad política en aras a la consecución de los objetivos de la sociedad moderna. Es decir, esto se explica de la siguiente manera. Del mismo modo que la autoridad política hace la vista gorda y omite absolutamente cuestiones que son esenciales para la consecución y la defensa del bien común, es decir, de la misma manera que a la autoridad política, al poder político, al Estado actual, le es absolutamente indiferente que circule el error, que circule la herejía, que circule la blasfemia. Es más, no es que le sea indiferente, es que además lo promueve, porque evidentemente cuanta más confusión, pues más posibilidades de perpetuar su poder ante una sociedad confundida, dividida y absolutamente desorientada. Y por otro lado, en cuestiones que deberían ser ajenas a que el Estado se inmiscuya, pues aquí encontramos el más perverso y el más totalitario de los estatismos. Parece que hay algunos estados muy interesados en enseñarnos cómo hemos de sentarnos o cómo hemos de orinar, pero al mismo tiempo emplean métodos absolutamente despreciables e inaceptables para intentar imponer determinadas líneas de pensamiento ya desde la tierna infancia en las escuelas, pasando por los medios de comunicación en las etapas posteriores del desarrollo humano. La tercera sesión la dedicamos a demostrar que el bien común no menoscaba la libertad y la dignidad humana, sino que todo lo contrario, puesto que el bien común es algo que orienta a la persona al buen actuar y al buen vivir, incrementa su libertad en tanto en cuanto que entendemos la libertad como la inclinación de la voluntad hacia el bien. Y por otro lado también incrementa la dignidad del individuo, porque en la medida en que le orienta y le incentiva a actuar bien y a vivir bien, incrementa su dignidad moral y por lo tanto el conjunto de la dignidad de la persona pues se ve incrementado. Cuando la sociedad moderna interpreta la libertad simplemente como una ausencia de coacción o como un simple ejercicio de la autodeterminación sin más límite en todo caso que la libertad de los demás o que un eufemístico orden público, entonces no se entiende que el bien común no limite la libertad. Cuando se entiende la dignidad humana como simplemente el hecho de la existencia humana, pues evidentemente no se entiende que el bien común pueda limitar o pueda no limitar la dignidad humana en determinadas cuestiones, por ejemplo, la defensa de la patria, la pena de muerte, la limitación de la propiedad privada, etc. Y en la cuarta sesión dimos el salto al ámbito de la teología. Demostramos que el bien común, puesto que responde al concepto de vida buena, el concepto de vida buena no es más que la concreción natural de la vida de la gracia.
Es decir, la gracia perfecciona esa vida buena, esa vida conforme a la naturaleza, y por lo tanto la vida conforme a la naturaleza es agradable a Dios, de manera que la teología no puede ser ajena a los fundamentos sobre los que se asienta el orden político. Eso sí, teniendo muy claro que la realidad política, como toda realidad humana, como la realidad económica, como cualquier tipo de realidad social, está viciada por el pecado original, viciada por la naturaleza caída y requiere ser redimida, lo cual es una razón aún más para mostrar la importancia que tiene la teología en el ámbito de lo social. Pues bien, dicho esto, creo que habría que concluir con una reflexión que sirve a modo de resumen y sirve también de algún modo de arenga a todos los que estamos interesados en estos temas. Es urgente rehabilitar la idea de bien común, es urgente rehabilitar la idea de la finalidad y los fines naturales de la comunidad política, y esa urgencia va de la mano de la urgencia de la rehabilitación de una recta concepción de la autoridad política. Con una autoridad política en sus derivas estatista o anarquista no es posible entender el bien común, porque no es posible entender cuál es el papel de la autoridad política y en última instancia no es posible comprender cuál es la finalidad de la comunidad política. Y en este sentido, de algún modo, todos estamos llamados a ello, todos estamos llamados a una vocación política en nuestro ámbito de actuación y conforme a nuestras posibilidades. ¿Por qué? Porque al final la política es la vida de la res pública, es de la vida de la cosa pública, es la vida de las personas que pertenecemos a la comunidad política. Entiendo y es comprensible que cuando se habla de política haya personas que automáticamente les genere un rechazo propio de la comprensión de lo que hoy se ha convertido la política, que es una caricatura, es una deformidad grotesca y grosera de lo que es la política en su sentido clásico y en su sentido natural. Eso lleva a muchos también a pensar que la política es naturalmente corrupta y que por tanto es un tema que para aquellas personas que deseen mantenerse su alma y su conciencia puras y castas, pues deben eludir al máximo posible. Y aquí hay que tener en cuenta dos consideraciones. Evidentemente, esta idea que está muy difundida, pues evidentemente no es correcta, aunque pueda ser comprensible cuando uno analiza la política con los ojos exclusivamente de lo que hoy se entiende o lo que hoy se ve en los medios de comunicación y en la realidad social que se entiende vulgarmente como política. Y por otro lado, hay que tener en cuenta también que la política tiene un espectro mucho más amplio que formar parte de los órganos de la autoridad política. La política está en manos de todos, porque la política es contribuir al bien común de la polis y por lo tanto, como he dicho antes, cada uno en función de sus posibilidades y de sus capacidades está llamado a contribuir a esa vida política, a esa vida de la polis, al bien común, que es la finalidad de la vida en común, a la que naturalmente estamos llamados. Por lo tanto, quisiera concluir este vídeo y quisiera concluir este ciclo de vídeos con una exhortación a todas las personas de buena voluntad y en especial a los católicos que luchamos por el reinado social de Jesucristo, para que nos hagamos presentes en la vida pública, que es la política, la vida pública es la política. Y allí, pues, en ese foro podamos defender nuestras ideas y defender no en una simple clave de igualdad, sino razonar el porqué de nuestra concepción natural y teológica de la política y por qué esa concepción natural y teológica es la que mejor puede ayudar al desarrollo y a la perfección de las sociedades. Muchas gracias.